Examen de fecha 7 de julio de 2016 de segundo de farmacia de la UCM. Vamos a resolver el ejercicio número 7, que dice: determine los sustratos A y B y los reactivos. Elija una de las opciones propuestas A, B, C para preparar los compuestos C y D y explique su respuesta mediante el mecanismo de la reacción. El problema yo lo veo como un método de obtención de dobles enlaces, de obtención de alquenos. Y para obtener alquenos hay 5 grandes líneas de reacción. La deshidratación de alcoholes, que va por un mecanismo de carbocationes; la reacción de Wittig, que es una reacción de carbonilo y que en farmacia de la Complu no entra y que por tanto la vamos a olvidar; la reacción de deshidrohalogenación de derivados halogenados, que dependiendo de si el medio alcalino es es voluminoso o no lo es, eso permite la orientación para formar el alqueno más sustituido o menos sustituido, el alqueno de Záitsev o el alqueno de Hofmann. Y hay 2 reacciones que siempre salen muy interesantes. Una es la eliminación, la beta eliminación de Hofmann, que forma los alquenos menos sustituidos, y la reacción de Cope, la pirólisis de los N-óxidos de amina terciaria, que es una reacción de eliminación interna. En el problema yo ya he revisado los reactivos y veo que o es la deshidrohalogenación con bases voluminosas o con bases normales, o es la pirólisis de N-óxidos de amina terciaria, o es la eliminación de Cope, la eliminación de Hofmann de bases de amonio cuaternario. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio, a ver qué es lo que nos sale, si era tan complicado como aparecía en un principio. Me dicen que la molécula de alqueno es la molécula de 2-metil-2-buteno. Y para formar esta molécula yo dispongo de 1 terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, que ya sabéis que representa las bases voluminosas que tienden a formar el alqueno menos sustituido. 2. La siguiente posibilidad de reacción es tratar con yoduro de metilo en exceso, óxido de plata en suspensión acuosa, que sabéis que es formar la base de amonio cuaternario 3 calor. Y por último, la última reacción 3 es utilizar etóxido de sodio en etanol para formar el alqueno mediante la E2 transcoplanar, pero el alqueno más sustituido. Vamos a pensar. Si quisiéramos emplear el terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico y por tanto la molécula de partida sería un derivado halogenado, observen que si el cloro lo pinto ahí, la eliminación de Hofmann se desarrollaría con los hidrógenos más accesibles, con los hidrógenos que permiten formar el alqueno menos sustituido. Luego, con terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, esta molécula de derivado halogenado no me vale, porque no formaría el doble enlace donde me han dicho. Si el átomo de cloro pensamos que se encuentra en esta posición, pasaría exactamente lo mismo. Entre hacer la reacción con un hidrógeno terciario o con uno de los hidrógenos primarios, empleando terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, se formaría el doble enlace aquí, sería el menos sustituido. Por tanto, no me vale. Vamos a optar ahora con el yoduro de metilo, óxido de plata húmedo y calor. Vamos a pensar que yo tenía aquí un agrupamiento amino, que lo trataba con yoduro de metilo en exceso y por tanto lo transformo en la correspondiente sal de amonio cuaternario y que le hago la base de amonio con óxido de plata o obtengo la base de amonio cuaternario, me encontraría con que también tiraríamos de los hidrógenos de color naranja. Si la función amonio cuaternario la hubierais formado en esta otra ubicación, en esta otra posición, la beta eliminación también se haría con estos hidrógenos, es decir, ni el derivado halogenado ni el compuesto de amina, de amonio, me valen para explicar la reacción. Pero fíjense que si tenemos etóxido de sodio y pensamos, oye, si el átomo de cloro estuviera aquí, pero la base que yo empleara no fuera una base voluminosa, sino una base normal, entonces la reacción tendería a desarrollarse formando el alqueno menos sustituido. Esa es la solución. La molécula de la que partís es un derivado halogenado, puede ser un cloro, un bromo, en esta posición o en esta. Me da absolutamente igual, me da lo mismo, porque en ambas situaciones, ambos isómeros tenderían a formar el alqueno menos sustituido.
Por tanto, en el apartado A contestamos que el compuesto que hace falta, el compuesto que estáis buscando, es este derivado halogenado o este isómero, me da igual. En el otro apartado me hablan de una molécula que es prácticamente igual, lo único que sucede es que cambia la ubicación del doble enlace, es el 3-metil-1-buteno. Y las opciones que me dan es 1, ioduro de metilo en exceso, 2, óxido de plata en suspensión acuosa a calor, es una de las combinaciones, y eso implicaría utilizar una amina, formar el amonio y hacer la beta eliminación de Hofmann. Vamos a pensar que aquí tengo la amina, bien, y que esa amina la transformo en la correspondiente sal de amonio cuaternario, y que esta sal de amonio cuaternario la transformamos en la base de amonio cuaternario. Señores, pues me vale, esta reacción explicaría perfectamente, mediante el mecanismo de E2 transcoplanar, explicaría perfectamente que se libera amina terciaria, que se forma la molécula de agua y que se genera la molécula de alqueno que me plantean en el problema. Si la amina la hubiéramos pintado, la hubiéramos ubicado en este otro carbono, sucedería exactamente igual. Formaríamos la sal de amonio cuaternario y formaríamos la base de amonio cuaternario, y como en la beta eliminación de Hofmann se tiende a formar el alqueno menos sustituido, pues también me valdría esta opción. Por tanto, la primera combinación de reactivos para formar ese doble enlace implica que se utiliza una amina en el carbono 1 o en el carbono 2, y las dos opciones me valen. Me parece que el reactivo que acabo de decir y las aminas que acabo de pintar son las que explican la reacción. El reactivo número 2 es tratar con agua oxigenada y luego calor. Bueno, esta es una reacción muy típica, muy típica de farmacia de la Complu, donde una amina terciaria se trata con agua oxigenada y desarrolla la formación del N-óxido de amina terciaria. Con los N-óxidos de amina terciaria se hace una reacción de eliminación en beta. Observen cómo este par de electrones sirve para formar aquí un enlace, cómo este par de electrones sirve para formar, se me olvidaba aquí una carga positiva en el nitrógeno, sirve para formar el doble enlace, y cómo este par de electrones llena el orbital que va a quedar vacío. Por tanto, también me vale. Esta reacción también me vale. Señores, la amina fíjense, la amina en forma de amina terciaria, pues, tratada con agua oxigenada y posteriormente por el calor, vamos a pintarlo un poquito en colorines para que se vea mejor. Aquí tengo el N-óxido de amina terciaria y aquí tengo el hidrógeno con el que voy a hacer la reacción, un hidrógeno de la posición beta. El mecanismo de la reacción es un mecanismo concertado donde se mueven todos los electrones sincrónicamente. Luego, esta opción también me vale. Tiene el problema de dos soluciones. ¿Y si la amina terciaria con la que se forma el N-óxido estuviera en esta posición? Pues también me vale, porque la reacción de beta, la reacción de eliminación interna de Cope, se atiene a un factor puramente estadístico. Aquí hay 4 hidrógenos en beta, por tanto, hacer la reacción con este carbono le correspondería un 75% de rendimiento y a este carbono le correspondería un 25%. Por tanto, también me vale. Volvemos a la molécula de alqueno y vamos a por el tercer reactivo que me proponen, que es etóxido de sodio en etanol. Bueno, pues con etóxido de sodio en etanol sabéis que el proceso se hace con una molécula de derivado halogenado. Si yo aquí pinto un cloro, aquí pinto un hidrógeno en posición beta y lo trato con etóxido de sodio, chicos, también me vale esta reacción. Contaríamos la E2 transcoplanar, formaríamos el doble enlace en la posición que me han dicho ellos. Pero si el átomo de cloro estuviera en esta posición, la beta eliminación de Hofmann con etóxido de sodio conduciría a la formación del alqueno más sustituido. Por tanto, para el ejercicio que me proponen, entiendo que de las 3 reacciones que me sugieren que escoja, 2 se pueden escoger perfectamente, son perfectamente válidas.
La primera, la de tratar con ioduro de metilo en exceso, óxido de plata húmedo y calor. Fíjense que teniendo aquí la función de amonio cuaternario, el doble enlace se formaría entre estos dos carbonos. Y si el amonio cuaternario lo tuvieran en esta otra ubicación, la beta eliminación de Hoffman formaría el doble enlace también donde me dice el problema. El reactivo segundo que ponen es con agua oxigenada y calor, que implica que una amina terciaria se transforma en el N-óxido y hace la reacción de Coppi. También me vale, pero solamente si el nitrógeno está en la posición 1, porque si el nitrógeno está en la posición 2, resulta que la reacción de Coppi puede hacerse con el carbono primario o con el carbono terciario. Y la tercera reacción, que era con etóxido de sodio, pues solamente me valdría si el cloro estuviera en ese carbono, porque si el cloro estuviera en este otro, se formaría el alqueno más sustituido. Bueno, ciertamente un problema confuso, un problema un poquito complicado. Pero aprovechamos para hacer también el problema que dice: indique el mecanismo de reacción de la formación del producto mayoritario. Indique el producto de reacción, a ver que lo veamos, de la formación del producto mayoritario de la monobromación del cis-1,2-dimetilciclohexano. Bueno, pues os lo he dejado aquí resuelto, os lo voy a enseñar y os voy a decir qué es lo que he hecho. El 1,2-dimetilciclohexano, podéis ver que con bromo 2, luz y temperatura, está en cis. He analizado la isomería para que veáis que es una forma meso. Sugiero la rotura homolítica de los enlaces bromo-bromo y carbono-hidrógeno, formo radicales libres, y al radical libre que se forma, bueno, me parece que se me ha olvidado aquí un agrupamiento metilo, aquí se me ha olvidado un metilo, pero bueno, os lo voy a hacer para que no sea tan lioso. Vamos a hacerlo en un momentín. La molécula de 1,2-dimetilciclohexano la trato con bromo 2, luz y temperatura. Me dicen que es el isómero cis, lo pintamos en 3D y vamos a dibujar cómo ha sucedido la reacción. Voy a pintar el metilo, vamos a pintarlo hacia arriba. He quitado un hidrógeno de un carbono terciario, lógicamente, y he formado el radical libre. Y a ese radical libre le vamos a entrar con un bromo que también hemos formado como radical. Ha habido unas roturas homolíticas y ese bromo puede ser que entre por aquí o entre por aquí. En teoría, a vosotros os aceptan que las dos posibilidades se desarrollan en un 50%, pero debéis entender que es más probable que ataque por el lado contrario a este metilo, es decir, hay un exceso en antiomérico, pero vamos a aceptar que se desarrollan las dos posibilidades al 50%, por tanto, la molécula de partida, que es el 1,2-dimetilciclohexano, hemos quedado que se rompe homolíticamente un enlace carbono-hidrógeno, que se forma el radical libre, el carbono es plano, tiene un orbital P sin hibridar con un electrón desapareado, y según el bromo le ataque por arriba o le ataque por abajo, aparecerán los productos finales. Aquí tengo el átomo de bromo, aquí tengo el otro metilo está aquí, y el otro isómero que aparece es el metilo por arriba y el bromo que ha entrado por abajo. Y aquí el otro metilo. Bueno, ahora ya sería cuestión de analizar las isomerías. A, B, C, este centro esterogénico tiene isomería de tipo R, por tanto este que tiene un cambio tiene isomería de tipo S. Y aquí A, B, C tiene isomería de tipo S y este es exactamente igual, por tanto me aparecen estos dos diasterómeros, puesto que estas moléculas tienen un centro esterogénico común y otro diferenciador. Sabéis que cuando en las moléculas los dos centros esterogénicos son diferentes, si fueran diferentes, serían los enantiómeros. Pero si son, me parece, lo voy a tener que repetir este vídeo porque me he salido de la pantalla.